tardes a todos. Agradezco, antes que nada, al director y el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al señor René Adrián Grada Chaptensi. Asimismo, quiero agradecer al director René Reyes Toshki por permitirme participar, que por ahí está. Álvaro Reyes. Álvaro Reyes Toshki, que por ahí está, organizador de este evento. Y bueno, para mí también es un placer y un privilegio poder hacer esta pequeña disertación en compañía de mis estudiantes, de muchos de los estudiantes de la licenciatura en psicología y de los invitados de otras licenciaturas. Precisamente, más a más agradecido porque de cierto modo creo que es la primera vez que vengo a disertar y que me da el honor de esta universidad de ponerme en esta posición, de generar ciertos caminos para que los demás estudiantes, en aras de la investigación y de la academia, puedan continuar o puedan seguir lo que muchos a bien hemos venido desarrollando. Y bueno, ¿de qué les voy a hablar yo? Muchos se preguntarán, ¿no? Y más con este título, ¿no? Este título que viene a señalar de forma, lo voy a hacer de forma muy resumida y muy sintética, porque yo sé que el tiempo son 20 minutos, no me da para extenderme demasiado, pero quiero cuestionarme desde un punto de vista de cómo reidear algunos pensamientos psicológicos, patológicos y terapéuticos, centrándome principalmente en la psicología de los mayas, aztecas y purépechas. No solo de este análisis que pudiéramos hacer referencia de lo social, sino también seguramente de lo contextual. Ustedes me disculparán, no suelo utilizar, y mis alumnos siempre se los he dicho, ¿no? Utilizo la escuela tradicional y no hago mucho de la pedagogía de la tecnología. Lo que busco es precisamente que los escuchas presten atención a la retórica que suelo lanzar. Bien, en esta exposición lo que busco es seguir lo que en algún momento Bernard Weril señalaba, que por cierto es un gran psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Australia South, al considerar que el comportamiento, al ser considerado como psicológico y que bien a bien nosotros desarrollamos en nuestra vida cotidiana, puede replantearse, ¿no? Y en este replanteamiento puede replantearse de una manera tan diferente como lo que comúnmente hacemos los psicólogos desde una posición cognitiva conductual, clínica hasta psiquiátrica, porque seguramente muchos de nosotros hemos estado envueltos o de cierto modo imbrincados por algún terapeuta, por algún psiquiatra o por algún docente. En este sentido, precisamente desde el punto de vista de Bernard Goering, lo señalaba, lo que busco es replantear lo que se hizo en estas psicologías mesoamericanas y que de cierto modo el propio David Pavón Cuellar, en su artículo La psicología mesoamericana, enunciada y solamente que describe lo que bien a bien hacían en su explicación estas culturas en esos entonces, recuperada de estos códices y estas traducciones, hoy tengo que hablar y tendríamos que preguntarnos sobre el comportamiento de estas personas y cómo de cierto modo estas culturas buscaban este cambio, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes en esta lectura, que lo decía el propio Pavón, no quiero verme un poco reduccionista, individualista, pero lo decían en un dominio natural, espiritual, sobrenatural y con el mismo universo mismo. Y de cierto modo el propio Pavón Cuellar lo decía, que hoy hasta nuestros días nos hacemos vela de la hechicería y la brujería para entender el comportamiento y la modificación de la conducta. Aquí no intento negar, debo de señalar, que aquí no intento negar estos pensamientos psicológicos, patológicos y terapéuticos de estas psicologías mesoamericanas, ¿no? De esta psicología maya, de esta psicología azteca, purépecha, sino más bien lo que intento es colocarnos en esta postura de esta psicología mucho más crítica, que lo que solemos hacer a veces en cualquier disciplina, ¿no? Porque si somos juristas y tenemos este pensamiento lineal, también había que derrocar este pensamiento lineal de cierto modo. En este sentido, a veces olvidamos considerar muchas de estas variables sociales y contextuales.
y que en este segundo momento, hoy la psicología y la psicología de los pueblos, de cierto modo trastocaban y que dejaban en segunda línea. En la nueva psicología moderna, muchos nos preguntábamos, ¿qué hubiera pasado? Y yo leyendo precisamente a Cuéllar Pavón, ¿qué hubiera pasado si los mayas no hubieran dispuesto un sistema complejo de representaciones para poder entender estos comportamientos inadaptados y anómalos? Que bien a bien lo hace la psicología clínica hoy, ¿no es cierto? No, con estos llamados cuadros nosológicos y que bien a bien utilizan los psiquiatras y los médicos, ¿no? También, y si resulta que en la psicología purépecha no se hubiera definido la interacción del cuerpo y la sociedad, y esta no hubiera sido la sede y la causa para combatir los supuestos problemas psicológicos de los llamados purépecha, asimismo, y si en la comprensión de la enfermedad mental, como lo desposeían los propios aztecas en este desequilibrio entre los elementos del ciclo y la tierra, frío y calor, surgieran nuevos elementos que permitían ubicar el comportamiento del mismo sujeto, creo que de esas preguntas las dejo ahí al aire, ¿no? Y son preguntas que seguramente haremos, o muchos de los psicólogos que trabajamos en comunidades se hacen, porque muchas de esas comunidades dirigen, surgen, causan y explican la conducta de las comunidades por ciertas explicaciones que tienen que ver con la historicidad misma de estos pueblos. En este sentido, debemos de considerar que a veces en la postura del psicólogo clínico, del psicólogo crítico, del psicólogo social, del psicólogo organizacional, es preguntarnos, ¿qué hizo la psicología mesoamericana sobre cómo la gente se comporta y por qué se comportaba de esa manera? En este sentido, por lo cual, ya no solo estaremos hablando de formas de pensar clásicas, tradicionales, latinoamericanas, mesoamericanas, sino más bien tendríamos que preguntarnos que estas causas no son desde dentro, no son desde el universo, no son desde lo espiritual. Más bien, había que revirar y repensar, como decía David Guerin, están detrás muchos aspectos y muchos sucesos biográficos, sociales y contextuales que en las explicaciones que hacía el propio Pavón Cuéllar no enunciaba. Más bien estas enunciaciones que hacía David Pavón Cuéllar decía, existen ciertos sujetos que hacían ciertas explicaciones y que además trataban y curaban ciertas enfermedades mentales como tal. Todo esto indudablemente, lo menciono, me lleva a señalar que el comportamiento de los mayas, aztecas y purépechas son producto. Y respondo de esta manera. Se responden siempre en lo social, en lo contextual y en las circunstancias, en esta forma de remirar los comportamientos de la psicología mesoamericana. Y esto tiene que ver atendiendo a qué? A que hay interacciones con el mundo cultural, y esas interacciones se daban en ese momento, en esas contingencias y en esas circunstancias, lo que pasa hoy en día con las enfermedades mentales, que yo pondría entre comillas, ¿no? Muchos psicólogos críticos, muchos psicólogos anticarapalistas, o sea, que están en contra del DSM-5, dicen que más bien son problemas de la vida cotidiana, más que problemas mentales, o problemas de la salud mental, o problemas psicológicos como tal. Hay una indefinición por ahí compleja, ¿no? Ahora bien, el hecho de que contemplemos el comportamiento de las personas de los pueblos mesoamericanos ante lo que ya menciono, es que podemos proyectar estos pensamientos psicológicos, patológicos y terapéuticos fuera de sí, fuera del universo, fuera de lo espiritual. Y está más proyectado en el contexto y en la interacción con el contexto que el sujeto mismo tiene. Por lo tanto, para ayudarnos a entender el comportamiento de los mayas y los purépechas, me puedo detener a dos posiciones fundamentales que expone el propio David Guerin en el apartado de causas y contextos. El primero enuncia, y es muy claro la enunciación que él hace. Si tuviéramos que considerar el cambio de las causas que las explicaciones daban en la psicología mesoamericana, en el caso de los aztecas, los mayas, ¿no? Y la otra cultura, tendríamos que empezar a pensar
a explicar desde los contextos, desde estas culturas. Esa es la posición que él decía. Y precisamente los mayas remarcaban que las enfermedades mentales debían de ser interpretadas y tratadas por brujos y hechiceros. En esa posición. Y por tanto, en esa posición, las causas eran de algo alquímico que posiblemente ni siquiera nosotros podíamos visualizar. Pero también eran expuestas por curanderos en los casos. Ahora, en el caso de los purépechas, ya no es como tal una psicología que se reconozca. Todo comportamiento se debe a la estrecha relación del hombre con el universo. Y eso no se llama psicología. Los purépechas hablaban de una psicología, pero más bien es una antipsicología y posiblemente se llama metapsicología como tal. Y por el otro lado, la idea de los padecimientos mentales y positivos, que regularmente eran asociados con el papel fundamental de ¿quiénes? De los dioses. Entonces, curiosamente, es el dios el que te enferma positiva y negativamente. Entonces, en esta mirada, era reidear que entonces, ¿qué pasaba con estas variables sociales y contextuales? Que lo que hoy vemos, hoy en día, y lo vimos como en el ejemplo cotidiano, con esto de la pandemia del SARS-CoV, era pensar si mi Dios me estaba castigando con esta pandemia, ¿no? Precisamente, en este segundo planteamiento, David Guerin decía, hay una segunda posición que había que remarcar. Si la primera posición decía, ¿no?, cambiar las causas por el contexto, la segunda posición decía era el cambio de estas causas en construcción del comportamiento que es secuencial y momento a momento. Esto me gusta, ¿eh?, en lo particular, porque precisamente en el mundo académico no solo la revolución cognitiva cayó en esta posición de ver al sujeto en una posición lineal y causal, ¿cierto o no? Porque cambiaríamos la forma de pensar y de sentir y de cambiar los comportamientos de las personas, y en este punto de cambiar y entender las culturas mayas, aztecas y purépechas, dejando de lado esta causística totalmente, ¿no?, marcada. Y en este sentido, repensar en estos términos cognitivos o mentales era repensar que entonces había deficiencias en estos procesos que determinaban el comportamiento de estas culturas, si tuviera que utilizar la posición cognitiva conductual. Pero viendo la posición de David Guerin, había que enunciar que había un papel preponderante en lo social y en lo contextual. Y podemos pensar un ejemplo sencillo, muy sencillo, que a veces pongo a mis estudiantes. En lugar de pensar cómo lo hacían los dioses, cómo lo hacen o lo interpretan los hechiceros, cómo lo hacen, ¿no?, este tipo de explicaciones, había que preguntarnos de qué manera causal entenderíamos entonces hoy en día la melancolía, el frenesis, el delirio, las alucinaciones, la epilepsia, las lipotimias, los síncopes, todo aquello que se enunció en la psicología como tal mesoamericana. Y por tanto, tendríamos que entonces revirar, como decía David Guerin, si tuviéramos que entender las culturas desde estas formas de pensar psicológicas, patológicas y más a más terapéuticas de estas culturas, había que cambiarlo de una manera secuencial y contextual como tal. Finalmente, yo sé que hay muchas otras causas, yo sé que hay otras muchas formas de entender, y esta forma de entender de la que yo me puse en esta posición, en este entorno, a veces nos pareciera ver evidente, pero en tantos de los casos pareciera obvia. Y por tanto, la forma en que hablamos y observamos depende de qué. ¿De qué ha dependido? ¿De qué forma nosotros depende de cómo entendemos nuestra forma de comportarnos y de sentir? Pues va a depender de nuestras historias y de lo que a veces la gente aprueba. Si le decimos causa o si le decimos contexto. Si le decimos secuencial o si le decimos una historia simple biográfica. En este entendido, hay muchos acontecimientos de fondo que deberíamos denunciar y de estudiar. Ya lo decía el propio Cantor, otro psicólogo interconductista, muy en la posición crítica desde esta psicología muy aplicada en el análisis de la conducta. Decía que la importancia de la comprensión del campo comportamental de los sujetos depende del contexto total. Y esta comprensión
rebusca los acontecimientos de fondo que a veces no vemos. Y si nos ponemos en esta posición, si en algún momento hubiera estado en la cultura maya, me hubiera preguntado por qué el maya está deprimido, ¿no? Y a veces lleva de default el adjetivo, ¿no? Craepeliano, un cuadro nosológico que yo ya puse de fondo con esta parábola lingüística o esta metáfora. Se deprimió la persona maya en la cultura maya. Pero la cuestión, como decía Cantor, finalmente es creer si lo físico es totalmente duro o si lo físico es tan evidentemente claro en este sentido. Pero bueno, finalmente quiero dejar en claro una metáfora que Bentley utilizaba en estas observaciones contextuales de un experimento. Decía, mandé a una serie de investigadores, ¿no? A ver 3 elefantes tristes en esta metáfora, ¿no? Pero cada uno podía tocar a este elefante cubierto de los ojos. Y después el mismo investigador le preguntaba a estos 3, si te hubieras quitado las vendas de los ojos, ¿qué hubieras visto de estos elefantes? Si hubieras explorado más de un elefante, ¿qué hubieras explorado más? Y si hubieras observado al elefante a través del tiempo y a través de estas culturas y a través de su forma de ver, ¿qué hubieras comprendido? Para finalizar, si realizamos estas observaciones de esta forma contextual, entonces podríamos expresar una forma de informar la secuencia y el contexto del comportamiento de los sujetos. Muchas gracias. Yo creo que es todo de mi parte. Muchas gracias.